Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que continuaremos resumiendo por capítulos algunas de las obras más importantes de la literatura, así como algunas de mis favoritas. Hoy le toca el turno a Como agua para chocolate de la guionista y escritora Laura Esquivel. Una obra muy importante en la literatura mexicana, combina romanticismo y realismo mágico a partes iguales. Antes de empezar, conviene reseñar que igual algunas de las palabras que yo utilizo no son exactamente las mismas que en la novela, dada la diferencia de dialecto que hablamos. También conviene reseñar que he preparado algunas diapositivas con los principales puntos de cada uno de los capítulos. No contéis solamente con esto, ir complementándolo con lo que yo vaya diciendo. No olvidéis darle al like, suscribiros, compartir el vídeo para que llegue al máximo número de gente. Y ahora sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 1. Enero. Tortas de Navidad. Como agua para chocolate abre con un poco de sabiduría desde uno de sus escenarios centrales, la cocina. Para evitar las lágrimas al picar cebollas basta con colocar una rodaja de cebolla en la frente. El llanto inducido por Cebolla literalmente arrastra a la protagonista Tita al mundo cuando nace en la cocina llorando en medio del torrente de lágrimas de su madre. Su madre, mamá Elena, no puede producir leche debido a la conmoción por la reciente muerte de su esposo, y en consecuencia entrega a Tita casi de inmediato a la cocinera de la casa, Nacha, quien cría a la niña en la cocina. Rodeada de colores, olores y rutinas de la cocina de Nacha, Tita crece entendiendo el mundo en términos de comida. Disfruta de su aislamiento en el dominio de la cocina. Afuera de la cocina, Tita sigue el exigente régimen que mamá Elena establece para sus hijas. La vida está llena de cocinar, limpiar, coser y rezar. Esta rutina se ve interrumpida un día por el tímido anuncio de Tita de que tiene un pretendiente, Pedro Múzquiz, que quiere hacerle una visita. Mamá Elena recibe con indignación este anuncio, invocando la tradición de la familia de la Garza de que la hija menor se queda soltera para cuidar de la matriarca en la vejez de ésta. Tita está consternada por esta rígida tradición. Exteriormente se somete a los deseos de mamá Elena, pero en su interior cuestiona la tradición familiar y mantiene sus sentimientos por Pedro. Al día siguiente, Pedro y su padre llegan a la casa sin avisar para pedir la mano de Tita. Mamá Elena rechaza esta propuesta de matrimonio. El desprecio audaz de mamá Elena por los sentimientos de Tita conmociona a la familia, pero Pedro y su padre aceptan el arreglo. Nacha, la criada, afirma haber escuchado a Pedro confesarle a su padre que solamente ha aceptado el matrimonio con la hermana de Tita, Rosaura, porque es la única manera de estar cerca de Tita. Sin embargo, Tita no se consuela con el informe de esta admisión. Ni las tortas de Navidad, que son su comida favorita, puede curar a Tita de su tristeza. Le golpea una sensación de frío. Para calentarse, vuelve a trabajar en una colcha que había comenzado a tejer cuando ella y Pedro comenzaron a hablar de matrimonio. Capítulo 2. Febrero. Pastel de Chabela. La fatídica boda entre Pedro y Rosaura tiene a la familia de la Garza con un montonazo de trabajo. La cocina se consume con la preparación del pastel de bodas Chabela, cuya receta da comienzo a este capítulo. El banquete de bodas requiere proporciones gigantescas de comida. 170 huevos para la torta y 200 gallos para engordar y servir como capones. Nacha y Tita asumen la mayor parte de este esfuerzo. Conmocionada por las circunstancias y fatigada por el trabajo requerido para este festín, Tita sufre alucinaciones. Mamá Elena declara con severidad que no dejará que Tita arruine la boda. Tita continúa cocinando, pero finalmente ella y Nacha están en un punto cerca de la ruptura, están muy estresadas ambas. Cuando mamá Elena sale de la cocina, Nacha anima a Tita a liberar sus emociones antes de la boda. Finalmente capaz de expresarse, Tita rompe en lágrimas sin fin, lágrimas que caen en la masa del pastel que están preparando. Más tarde, Tita se encuentra accidentalmente con Pedro en el jardín mientras recoge albaricoques. Él deja claro que todavía la desea, deseando explicarse. Sin embargo, Tita se niega a escucharle. De vuelta en la cocina y obsesionada con la blancura del glaseado de pastel que está preparando, Tita se ve afectada continuamente por alucinaciones. Nacha insiste en que Tita descanse.
Sola en la cocina, Nacha prueba el glaseado del pastel para ver si las lágrimas de Tita lo han salado. Ella encuentra el sabor sin cambios, pero de repente se siente abrumada por una sensación inmensa de pérdida. Ella recuerda su propio amor juvenil perdido y se enferma de un dolor tan grande que no puede asistir a la boda. Sin embargo, Tita sí que tiene que ir a la boda y sufrir el intenso escrutinio de los invitados reunidos, quienes conocen sus sentimientos por Pedro. Se siente acosada por sus comentarios y miradas, pero mantiene una apariencia estoica. Mientras pasa por la línea de recepción donde los invitados felicitan a los recién casados, Tita se ve obligada a mirar a Pedro, quien aprovecha la oportunidad para susurrarle que su amor por ella es eterno y que la única razón por la que se está casando con su hermana Rosaura es para poder estar cerca de ella. Mamá Elena, que no se le escapa ni una, es testigo del abrazo inusualmente largo y le pregunta a Tita sobre las palabras que han intercambiado. Tita no divulga lo sucedido, pero se asusta por las amenazas de mamá Elena de que trate de mantenerse alejada de la relación que tiene su hermana. Tita pasa el resto de la boda con una nueva alegría, disfrutando de la calidez de la confesión de Pedro. Los invitados comienzan a comer el pastel de bodas y todos se reducen al mismo ataque de anhelo y llanto que golpeó a Nacha atrás. La angustia se combina con episodios de vómitos y toda la fiesta comienza a vomitar, incluida Rosaura, que vomita delante de Pedro, perjudicando el deseo que éste pudiera tener por ella. Al enfermar tanto, tampoco pueden llegar a consumar la noche de bodas, no pueden llegar a hacer el amor esa noche. Habiéndose ido inmediatamente después de comer un solo trozo de pastel, Tita es la única persona que escapa de la enfermedad que parece que rodea a todos los asistentes de esta boda. Su alegría por el amor de Pedro se ve atenuada por el dolor físico de la feroz golpiza que sufre a manos de mamá Elena, quien está convencida de que Tita envenenó a propósito el pastel de bodas para arruinar la fiesta a su hermana por los celos que siente por ella. Tita no puede convencer a su madre de lo contrario y no puede buscar defensa en Nacha porque es encontrada muerta, posiblemente haya cometido un suicidio, agarrando el retrato del amante perdido, el amante que nunca llegó a consumar su relación con. Capítulo 3. Marzo. Codornices en pétalos de rosa. La muerte de Nacha deja a Tita sola y sin confidente en el dominio de la cocina de la Garza. Heredando el papel de cocinera del rancho, Tita se consuela preparando platos elaborados. Pedro le regala un ramo de rosas en secreto y es pillada por el resto de la familia. Para hacer una excusa, para inventarse una excusa, Tita trata de recordar alguna receta que utilice pétalos de rosa. El fantasma de Nacha se le aparece y le dice que hay una receta que utiliza pétalos de rosa y codornices, que es una salsa que prepara. La comida recibe una respuesta entusiasta de los miembros de la familia de Tita, especialmente de Pedro, quien siempre elogia la cocina de Tita. Un dato aparte, que no es lo más relevante del capítulo, es que Rosaura, por celos de cómo cocina Tita y de los complementos que siempre recibe de su marido, un día también intenta cocinar, pero su resultado es un absoluto fracaso, ya que se le sala la comida y no es capaz de adoptar esta misma comida de una textura adecuada que pueda gustar al resto de la casa. Otro efecto curioso que se da con estas codornices en salsa de rosas es que se excitan sexualmente tanto Pedro como Rosaura mirándose cada uno, ¿no? Pero como no pueden manifestar este deseo, la otra hermana, Gertrudis, la segunda hermana, empieza a sentir efectos afrodisíacos, despertando en ella una ardiente calidez en su interior. Esta emoción turbulenta pulsa a través de Pedro y de Tita, que se están mirando con mucho deseo, y toda esta energía sexual se canaliza sobre Gertrudis. La propia Tita pasa por una especie de experiencia extracórpora, una especie de trance, una especie de orgasmo. Durante toda la cena, Tita y Pedro se miran fijamente en este trance. Una vez terminada la comida, Gertrudis va a prepararse una ducha para quitarse ese calor interno del que vive presa.
y el aroma de rosas que desprende, porque la comida le hace oler a rosas, su propio cuerpo huele a rosas. La fuerza de su calor y pasión, aún fuerte por la comida afrodisíaca, hace que el agua de la ducha del rancho primitivo se evapore al contacto y finalmente prende fuego a la estructura. Asustada, pensando que está ardiendo literalmente, huye desnuda fuera del rancho y de repente un soldado, un revolucionario que ha escapado de la batalla porque ha sentido una presencia muy fuerte, la encuentra y se la lleva a caballo, donde finalmente hacen el amor sobre él y Gertrudis se marcha, pero Tita continúa en el rancho. Capítulo 4. Abril. Mole de guajolote con almendra y ajonjolí. Una alegría inesperada llega a Tita con el nacimiento de Roberto, el hijo de Pedro y Rosaura. Tita trabaja febrilmente para preparar una comida especial de bautismo. Mientras está en la cocina tiene otro encuentro casual con Pedro que altera dramáticamente su relación. Un simple intercambio de miradas comunica las capas del deseo tácito entre ellos. Después de esta especie de consumación, se restaura la fe de Tita en el amor por Pedro. Durante un flashback, la narradora recuerda el tumultuoso nacimiento de Roberto mientras el pueblo estaba siendo ocupado por las tropas federales. No había ningún médico disponible en ese momento, por lo que Tita se quedó sola para ayudar a Rosaura a dar a luz al bebé. Al no saber cómo hacerlo, la voz espiritual del fantasma de Nacha continúa guiándola en el delicado y peligroso procedimiento, durante el largo y difícil parto del que al final es exitosa Tita para dar a luz a un bebé muy bello. Rosaura no produce leche, tiene exactamente el mismo problema que mamá Elena tuvo cuando nació Tita, y por lo tanto no puede amamantar a su hijo. Tita finalmente asume la responsabilidad de cuidar a Roberto, al principio con tés especiales que éste rechaza. Pero en un momento determinado decide ofrecer su pecho para apaciguar al niño, para por lo menos que el niño tenga una sensación de que se esté alimentando y que psicológicamente sirva para que deje de llorar de manera tan estrondorosa, ¿no? Está llorando de manera muy alta y despertando a la casa entera. Entonces es cuando Tita descubre que milagrosamente está llena de leche y puede alimentar a su sobrino. Pedro descubre a Tita amamantando en secreto a Roberto y la ayuda a ocultar al resto de la familia, fortaleciendo aún más el vínculo ilícito entre los dos. Pero como siempre, mamá Elena, que es muy astuta, siente que hay algo entre ellos y mantiene su determinación de mantenerlos separados. Ella hace los arreglos para que Rosaura, Pedro y el bebé Roberto se muden a San Antonio con el pretexto de buscar una mejor atención médica para Rosaura, que se encuentra bastante débil. Esta noticia devasta a Tita, quien detesta la idea de ser separada no solamente de su sobrino, sino también de Pedro, el hombre del que está locamente enamorada. Capítulo 5. Mayo. Chorizo norteño. A raíz de la partida de Pedro, Tita se ve obligada a hacer poco más que cuidar de una paloma que ha tomado como mascota. Ella está muy desanimada e ignora sus deberes en el hogar. Durante este tiempo, las tropas federales asaltan el rancho. Mamá Elena se enfrenta con una escopeta escondida en sus enaguas y demuestra ser una oponente formidable cuando dispara a las gallinas que le han robado y las amenaza con su mejor tiro, ya que los soldados revolucionarios quieren entrar dentro de la casa, pero claro, mamá Elena, sabiendo lo que le hacen a las mujeres cuando las encuentran, abusar de ellas, y también tienen un cerdo en el sótano, pues quiere evitar que le roben eso. Entonces le dice que se pueden llevar todo lo que esté por fuera. Finalmente decide llevarse estas gallinas y cuando se ponen a amenazarla es cuando le pega un disparo. Cuando finalmente les permite registrar su propiedad, no encuentran nada más que el palomar de Tita llena de preciadas palomas. Los soldados atrapan tantas aves como pueden y se van. Antes de la llegada del regimiento, mamá Elena les había escondido a todos en el sótano, asegurándose que el rancho no fuera saqueado por completo. También, como detalle curioso, hay que decir que el líder de los revolucionarios que va al rancho de mamá Elena para poder conseguir víveres, comida, es el mismo hombre que se ha llevado a la hermana Gertrudis fuera del rancho.
La ausencia de palomas aumenta la sensación de pérdida de Tita después de la partida de Roberto y Pedro y con Rosaura. En medio de esta depresión llega la noticia desde San Antonio de que Roberto ha muerto, sin poder consumir nada más que la leche materna de su Tita. Cuando es reprendida por llorar por la muerte del niño, Tita arremete contra su madre y le grita que mamá Elena tiene la culpa de la muerte del bebé. Antes de seguir, conviene reseñar que en este capítulo anteriormente, Tita tiene la responsabilidad de prepararle el baño a mamá Elena, pero comete muchísimos errores, entonces ya estamos viendo que cada vez hay más mala sangre entre mamá Elena y Tita. Tras el episodio este, en el que Tita culpa a su madre de la muerte del bebé, mamá Elena golpea a Tita en la cara con una cuchara de madera y le rompe la nariz. Tita se retira a su palomar y cuando Chencha es la nueva asistenta de la casa en sustitución de Nacha, intenta recuperarla, encuentra a Tita en un estado catatónico cubierta en heces de las palomas y de sus plumas. Mamá Elena es entonces cuando decide que envíen a Tita a un manicomio, ya que está loca. Aquí, bueno, ya ha aparecido anteriormente el Dr. John, que es el doctor que no pudo estar durante el parto de Rosaura en los anteriores capítulos. Pues este Dr. John, que empieza a tener una atracción muy fuerte por Tita, la rescata del palomar y se la lleva, no a un manicomio, se la lleva a su propia casa. Cuando Tita se va, Chencha le da la enorme colcha que Tita ha estado tejiendo. Ahora tiene 1 kilómetro completo de largo producido por Tita. Capítulo 6. Junio. Masa para hacer fósforos. Bajo el amoroso cuidado del Dr. John, Tita emerge lentamente de su caparazón interno para superar el trauma por el que ha pasado. Inicialmente ella está retraída y entumecida, todavía sufre la sensación crónica del frío el día de la boda de Rosaura y Pedro. Posteriormente comienza a comprender su nueva vida lejos del rancho opresivo y de mamá Elena. En la casa de John se encuentra con una figura que le recuerda a Nacha. Tita recibe la visita diaria de la reconfortante presencia de esta mujer silenciosa que resulta ser el fantasma de la abuela de John, una nativa americana llamada Morning Light. Es a partir de Morning Light que John adquirió su interés por la ciencia y la medicina, ya que su casa está llena de experimentos que fascinan a Tita, y esta señora era capaz de encontrar cura para cualquier tipo de enfermedad simplemente utilizando sus artes de bruja o sus artes de chamana mexicana para poder realizar todo tipo de curas con las distintas hierbas y mezclando todas las pócimas en su pequeña mesita que tenía en el cuarto. Durante su estadía en la casa de John, Tita permanece en silencio todo el tiempo. Sin embargo, crece un vínculo entre ella y John a medida que pasan mucho tiempo juntos. John comparte con Tita una receta para hacer fósforos y con esta receta explica la teoría de que en cada persona arde un fuego interior y describe las formas en que se debe proteger ese fuego. Eventualmente, el Dr. John le pide a Tita que escriba en la pared, con un palo que brilla en la oscuridad, su razón para no hablar. Cuando regresa, descubre que ella ha escrito porque no quiero. Con esta afirmación de su voluntad, Tita avanza más hacia su libertad y se asegura de que no desea volver nunca más a la casa de su madre. Capítulo 7. Julio. Caldo de colita de res. Apropiadamente, es la comida lo que finalmente devuelve la estabilidad a Tita. De visita desde la estancia de la garza, Chencha trae una sopa de rabo de toro o caldo de colita de res, como se dice en México. En España le llamamos rabo de toro, pero esto no es la manera en la que la mencionan en la novela. Yo simplemente lo voy a llamar así por la familiaridad que tengo con este plato. Con una cucharada, Tita recuerda instantáneamente la mejor época de su vida, su juventud en la cocina con Nacha, donde disfrutaba de muchas comidas y del amor de Nacha. Llorando con Chencha, Tita recuerda la receta de la sopa, que era la primera receta que ha podido recordar desde su colapso mental después de que mamá Elena le pegara. Chencha trae noticias del rancho, donde ya no se pronuncia el nombre de Tita, y una carta de Gertrudis, que vive y trabaja en un burdel. Tita le pide a Chencha que regrese al rancho con la noticia de que Tita ha decidido no volver nunca más.
Después de que Chencha se vaya, John le propone matrimonio a Tita, quien ahora completamente recuperada espera comenzar una nueva vida con él, ya que él le ha tratado de manera estupenda. Ningún personaje en esta obra trata a Tita de la manera en la que le está tratando el Dr. John. Antes de que Chencha pueda entregar el mensaje de Tita a mamá Elena, un grupo de bandidos ataca el rancho. Los bandidos abusan sexualmente de Chencha y golpean a mamá Elena, que intentaba defender a Chencha dejándola parapléjica. Tita regresa al rancho para cuidar a Chencha y mamá Elena. Con la esperanza de ayudar a su madre a recuperarse por completo, Tita prepara la misma sopa de rabo de toro que tan milagrosamente curó su propia enfermedad. Mamá Elena rechaza desde el principio el cuidado de Tita, humillada porque su hija repudiada ha regresado e insiste de que la está intentando envenenar. Tita está cabizbaja, segura de que su comida preparada con tanto amor y cuidado sanaría a mamá Elena. Pero mamá Elena, como hemos dicho, se niega a comer la comida de Tita, diciendo que está segura que está envenenándola para poder matarla. Mamá Elena solo deja que Chencha le prepare y le sirva la comida. Un día, cuando Chencha no está disponible, Tita prepara la comida en secreto para mamá Elena. Pero mamá Elena no se deja engañar e inmediatamente detecta el sabor amargo de lo que ella llama el veneno, siempre presente en la comida de Tita. Furiosa, mamá Elena despide a Chencha. Incapaz de encontrar a alguien más para satisfacer las exigentes necesidades de su madre, Tita finalmente vuelve a cocinar para mamá Elena. Dentro de un mes, mamá Elena se muere. Se revela que la causa de sus dolencias y su eventual muerte son dosis masivas de ipecacuana, un emético que tomó cuando temía envenenarse, y no la cocina de Tita como bien pensaba. A pesar de la interminable crueldad que sufrió a manos de mamá Elena desde que era muy pequeña, Tita se siente conmovida por la muerte de su madre. Además, al vestir el cadáver de mamá Elena para el velorio, Tita descubre un juego de llaves que abren unas cartas de amor. Las cartas revelan que cuando era joven, Elena estaba profundamente enamorada de un hombre negro, mulato. Sus padres prohíben este tipo de relación y la obligan a casarse con el hombre que se convertía en el padre de Tita. Sin embargo, mamá Elena continuó la aventura con el hombre mulato y finalmente quedó embarazada de Gertrudis a través de este hombre. Elena planeó huir con su amante, pero este fue asesinado, por lo que cedió a su matrimonio sin amor y ocultó la verdadera identidad del padre de su segunda hija. Tita llora a mamá Elena y este amor frustrado. En el funeral jura que nunca renunciaría al amor. Se siente lista para aceptar a John como su nuevo verdadero amor y compañero, pero su amor por Pedro aún sobrevive, creando una tensión en su corazón. Ahora que mamá Elena está muerta y con ella el dictamen que prohíbe a Tita casarse, Pedro está decidido a tener a Tita. Capítulo 8. Agosto. Champandongo. La muerte de mamá Elena libera a Tita de la terrible sentencia de su madre, y su entusiasmo por casarse con John Brown solo se distrae con el nacimiento del segundo hijo de Rosaura, una niña a quien Tita le pone el nombre de Esperanza, que elige este nombre porque quiere que esta niña tenga un futuro brillante, mucha fe. Pedro inicialmente quiere llamar a la niña Josefita, que es el nombre real de Tita. En parte, el nombre Esperanza es elegido porque Tita quiere evitar que esta niña tenga el mismo futuro que ella, que es por parte de Rosaura, de su madre, que sea la que le cuida a ella, como tuvo que ser Tita para mamá Elena. Tita está íntimamente involucrada en la crianza de su sobrina, ya que Rosaura está postrada en cama debido a un parto complicado y no puede amamantar. Esperanza se cría en la cocina al igual que Tita y se alimenta con los mismos tés y papillas con los que Nacha crió a Tita. Rosaura está bastante celosa de la cercanía entre Tita y la niña. Un día confirma los temores de Tita, anuncia su intención de seguir la doctrina familiar y prohibir que Esperanza se case para que tenga que cuidar de ella. Este anuncio, combinado con los esfuerzos de confrontación de Pedro para disuadir a Tita de casarse con el Dr. John, inspira una ira terrible en Tita. Es con esta rabia que Tita prepara una comida llamada champandongo para ser servida durante la visita de John para pedir su mano en matrimonio. Mientras cocina, Tita experimenta una sensación de tremendo calor que combina con el calor de la cocina para crear un intenso vapor.
La ira impregna su cuerpo y todo lo que la irrita. Se dice que la sensación de Tita es como agua para chocolate, refiriéndose a la preparación del chocolate, durante la cual el agua se pone a hervir varias veces antes de usarla en la receta. El calor de la ira de Tita, hasta que de repente es interrumpida por la llegada de Chencha, quien ha regresado al rancho felizmente casada y lista para comenzar una nueva vida, lo cual es una gran alegría para ella, ya que cuando fue abusada anteriormente tenía miedo de que ningún hombre iba a querer casarse con ella, porque los hombres en esta época querían a una mujer virgen antes de casarse. El regreso de Chencha le permite a Tita tomarse un descanso de la cocina para prepararse para la llegada de John. Se ducha en el baño exterior, uno nuevo constituido en el mismo lugar donde ocurrió el episodio de la ducha de Gertrudis. En la ducha la ira de Tita se calma y el calor se disipa lentamente. Sin embargo, el agua de repente se calienta tanto que quema la piel de Tita. Temiendo que el baño vuelva a estar en llamas, Tita abre los ojos y ve que Pedro ha estado parado fuera de la ducha mirándola fijamente con sus ojos irradiando lujuria. Tita huye de la ducha cuando Pedro se le acerca. John llega durante esta conmoción. Antes de la cena, John y Pedro discuten sobre política, lo cual aumenta más la tensión que está todavía generada por ellos. Cuando John solicita formalmente a Pedro, ahora cabeza de familia, la mano de Tita en matrimonio, Pedro accede a regañadientes. John le regala a Tita un hermoso anillo de diamantes, lo que hace oficial el compromiso. John se va esa noche a Estados Unidos para traer a su única tía viva para la boda. Después de la cena, Tita se queda a limpiar la cocina. En una pequeña habitación junto a la cocina en la que se bañaba mamá Elena, Pedro vuelve a enfrentarse a Tita. Sin palabras la lleva a una habitación y allí le roba su virginidad. Aunque Rosaura y Chencha ven las plumas fosforescentes en el cuarto que viene de la habitación, se niegan a acercarse ya que creen que es el fantasma de mamá Elena trayendo furia desde el otro lado. Capítulo 9. Septiembre. Chocolate y rosca de reyes. Tita teme haberse quedado embarazada a raíz de su encuentro con Pedro. Ha perdido un periodo y sabe que tendrá que cancelar su compromiso con el Dr. John ahora que no es virgen. Ella está preocupada con estos pensamientos durante la preparación del pan del Día del Rey. Esta particular receta evoca recuerdos de su infancia, en especial el cariñoso cuidado de Nacha y la compañía de la desaparecida Gertrudis. Mientras Tita hornea el pan, Rosaura visita para pedirle ayuda a Tita. Rosaura sufre problemas digestivos que la engordan, le dan mal aliento y flatulencias, alejándola aún más de Pedro. El Dr. John le ha recetado una dieta para aliviar su malestar, pero Rosaura le pide a Tita más ayuda con su enfermedad y su matrimonio. Tita acepta ayudar a Rosaura brindándole una receta familiar especial para curar el mal aliento y ofreciéndoles alimentos especiales para ayudarla a perder peso y a evitar las flatulencias. Al mismo tiempo siente calidez por la buena voluntad que lleva a Rosaura a confiar en ella y un desesperado sentimiento de culpa por su encuentro con Pedro, especialmente porque Rosaura señala la ruptura de su relación con Pedro en la noche en la que ella y Chencha vieron las llamas del fantasma de mamá Elena, que en realidad, como hemos explicado anteriormente, no había ningún fantasma, era simplemente la pasión que tenían cuando estaban haciendo el amor. Tan pronto como Rosaura sale de la cocina, el verdadero espíritu de mamá Elena entra con un escalofrío. Ella regaña a Tita por su relación con Pedro y por estar haciéndole eso a su hermana, y maldice al bebé que crece en el estómago de Tita. Chencha entra inesperadamente obligando al fantasma de mamá Elena a huir. Bueno, obligándola no, pero que el fantasma huye al ver entrar a Chencha. Tita está angustiada porque no hay nadie a quien pueda acudir para que le pueda ayudar con todos los problemas que está teniendo. Piensa que está embarazada, se está acostando con el marido de su hermana, el fantasma de su madre se le está apareciendo, vamos, que su vida ahora mismo es un absoluto desastre. Esa noche, durante la fiesta de los Reyes Magos, Gertrudis regresa al rancho. Ella galopa junto al hombre que se la llevó en el caballo hace tantos años y un regimiento de 50 soldados. Ahora es general en el ejército revolucionario y Gertrudis es una veterana de muchas batallas y el rancho pasa el resto de la noche escuchando sus inverosímiles historias. Tita está feliz por el regreso de su hermana perdida y por lo bien que le va en la vida siendo capitana en el ejército revolucionario de México.
Capítulo 10. Octubre. Torrejas de natas. El rancho se ve abrumado por la presencia de tantos invitados, ya que Gertrudis y su ejército se quedan por más de una semana. Tita anhela compartir su problema con su hermana y finalmente reúne la fuerza para hacerlo. Gertrudis escucha con calma la historia de Tita y le ofrece un apoyo incondicional. Insta a Tita para hablar con Pedro sobre el embarazo. Al principio Pedro está alegre y quiere fugarse con Tita, pero luego recuerda que tiene una familia, tiene a Rosaura y tiene Esperanza. Tampoco puede escaparse y abandonarlas a ambos. Ninguno de ellos está seguro de lo que debe hacer. Esa misma noche aparece otra vez el fantasma de mamá Elena, muy enfadada al ver a Pedro borracho dándole una serenata a Tita debajo de su ventana. El fantasma amenaza a Tita con violencia y le ordena que se vaya de la casa y deje de hacer daño a toda su familia, y que lo único que ha causado su presencia ha sido maldades para la familia en general. Tita por primera vez hace frente al fantasma, expulsándola con palabras muy severas. Sé quién soy, una persona que tiene todo el derecho de vivir su vida como le plazca. De una vez por todas, déjame en paz, no te aguanto, te odio, siempre te he odiado. Esta proclamación destierra el espíritu inquietante de mamá Elena, que se encoge en una pequeña luz giratoria. En ese mismo instante, Tita siente unos cambios en su cuerpo. Su vientre hinchado se alivia, sus senos doloridos se alivian y suelta un flujo menstrual violento. Le llega por fin el periodo que no llegó anteriormente y por el que pensaba que estaba embarazada. Mientras tanto, la luz giratoria se ha convertido en una pequeña bola de fuego. Irrumpe por la ventana de la habitación de Tita y sale al patio de abajo, donde Pedro permanece en un estupor ebrio. La bola de fuego hace que explote una lámpara de aceite cerca de Pedro, prendiendo fuego a todo su cuerpo. Todos corren al lado de Pedro, con Tita llorando desconsoladamente y Rosaura tratando de ser la esposa obediente. Cuando Pedro pide a gritos a Tita sola, Rosaura es humillada y se encierra en su habitación durante una semana. Tita se consume con el cuidado de Pedro. Poco después de este incidente, Gertrudis y su regimiento abandonan el rancho. El mismo día, John regresa de los Estados Unidos. Tita está feliz de verlo, pero teme que debe darle unas noticias no muy agradables para él, ya que se ha estado acostando con Pedro con la ausencia de John en los Estados Unidos, recogiendo a su tía. Capítulo 11. Noviembre. Frijoles gordos con chile a la tezcucana. Tita, ocupada cuidando a Pedro para que se recupere la salud, está nerviosa con John porque está segura de que debe cancelar el compromiso porque ya no es virgen. Mientras Tita prepara tamales para la cena, Rosaura sale de su exilio de una semana habiendo perdido 65 libras. Rosaura confronta a Tita sobre su relación con Pedro, alegando que ella se ha convertido en el hazmerreír, mientras que Tita ha asumido el papel de esposa en el cuidado del quemado Pedro. Tita finalmente expresa su enfado con Rosaura por casarse con Pedro en primer lugar. Rosaura insulta amargamente a Tita como una mujer suelta y dice que ya no dejará que Esperanza esté en la presencia de su tía. Después de su pelea con Rosaura, Tita vuelve a cocinar. De repente estalla un frenesí en el patio cuando todas las gallinas del rancho se atacan violentamente entre sí, llenando el aire de plumas ensangrentadas. Tita intenta detenerlos, pero la furia continúa de tal manera que los inmaculados pañales del bebé, bordados que cuelgan afuera en el tendedero, se marchan de sangre. La pelea de gallinas crea un gran torbellino de energía, convirtiéndose en un poderoso tornado. Tita intenta salvar alguno de los preciosos pañales de Esperanza, pero pronto tiene que concentrar su energía en no ser arrastrada por el viento. El tornado azota con tanta fuerza que hace un agujero en el suelo, y todos menos 3 pollos son absorbidos por este vacío. Cuando finalmente es seguro, Tita se tambalea de regreso a la cocina, donde descubre que sus tamales no están listos para la comida. Ella entonces recuerda el sabio dicho de Nacha de que los tamales no se cocina cuando la gente está discutiendo. Para contrarrestar la fuerza de la mala sangre entre ella y Rosaura, Tita evoca todos sus recuerdos más felices de Pedro y le canta a los frijoles. Tal como ella espera, los frijoles reaccionan a esta infusión de alegría y quedan listos para cocinar. Tita comienza la cena con John y su tía con mucha aprensión, pues sabe que debe terminar su compromiso. John se siente que ella está perturbada. Los dos comienzan a hablar en español para ocultarle el asunto a la tía de John, que es sorda y solamente puede leer los labios en inglés.
Tita le cuenta absolutamente todo a John, que se ha estado acostando con Pedro y que siempre ha estado enamorada de él. Aunque decepcionado, John dice a Tita que él todavía le ama y está dispuesto a casarse con ella a pesar de su relación con Pedro. Sin embargo, él le pide que decida por sí misma con quién hombre quiere pasar su vida. Así que aquí vemos a John un contraste muy grande con el resto de hombres de la novela. Él está dispuesto a amar a Tita independientemente de lo que ella haya estado haciendo a sus espaldas. Capítulo 12. Diciembre. Chiles en nogada. Tita y Chencha están ocupadas preparando los deliciosos chiles en nogada como plato principal para una fiesta de casamiento familiar que de primeras la autora da la impresión de que va a ser la boda entre John y Tita. Pedro siente celos de la presencia del Dr. Brown, del Dr. John, en el rancho de la Garza y de su cercanía con Tita. La muchacha está ocupada pelando las nueces cuando recuerda a su hermana Rosaura, fallecida tiempo atrás a causa de una congestión estomacal aguda. De hecho, su muerte es descubierta por Pedro porque escucha una de sus flatulencias, que son muy altas, y piensa que es un cañón de la revolución, pero resulta que es su esposa Rosaura echándose un último pedo antes de morirse. Al día siguiente, Tita y Chencha adornan las mesas para el festín. Los invitados comienzan a llegar y entre ellos llama la atención la presencia de Gertrudis, que baja de un coche moderno y está vestida con un llamativo vestido. En plena vista, Tito y Pedro bailan un vals. 22 años ya pasaron desde la boda del hombre con Rosaura y ambos siguen tan enamorados como el primer día. Pedro le pide casamiento a Tita y dice que desde esa noche estarán juntos para siempre. A Tita ya no le importa lo que piensen los demás, porque durante 20 años habían pactado con Pedro y Rosaura mantener su romance invisibles a los ojos de la sociedad. Si bien su hermana sabe del amor de Tita con su esposo, para ella era primordial mantener las buenas apariencias de su matrimonio. Así, Esperanza podía crecer bajo la sagrada institución de la familia y contaría con los alimentos de Tita y la educación de Rosaura. Si bien cada uno cumplió con su parte del pacto, Tita aprovechaba los momentos en los que estaba solas con su sobrina para impartirle otras clases de conocimientos y avalar su romance con Alex Brown, el hijo de John. A pesar del destino que Rosaura tenía pensado para ella, que era cuidarle hasta que se muriera. También defiende el derecho de Esperanza de ir a la escuela para formarse y educarse. Con la muerte de Rosaura, Tita ve como un triunfo de la boda de su sobrina y Alex. Una vez más, el plato de Tita causa que los invitados se comporten de una manera extraña. Esta vez no tienen náuseas ni nostalgia, esta vez tienen unos deseos sexuales irrefrenables. Así, los invitados comienzan a abandonar la fiesta para saciar este apetito sexual en todos los lugares del pueblo. El Dr. Brown se da cuenta de la atracción que hay entre Pedro y Tita y decide marcharse el pobre hombre. Finalmente, los enamorados quedan solos en el rancho, y hacen el amor sin temer a represalias o miedos por primera vez. La experiencia es tan maravillosa que Tita ve un brillante túnel que la guía hacia el mundo espiritual. La muchacha no quiere morir, sino que quiere repetir este encuentro numerosas veces más. Así, se tranquiliza. Al instante, nota que el latido del corazón de Pedro se acelera rápidamente y cesa. Ve a su amado muerto y Tita, desesperada, desea haberse ido con él. Para volver a encender ese fuego interior de su alma en donde Pedro la espera, la mujer comienza a comer cerillas y a pensar en los momentos más hermosos de su relación. Así, prende el fuego y ve nuevamente el túnel luminoso y a Pedro esperándola. Ambos se funden en un largo abrazo y experimentan un clímax amoroso que indica que ya nunca más se separarán. En este momento los cuerpos de Pedro y Tita empiezan a lanzar brillantes chispas que incendian todo el rancho y provocan un espectáculo luminoso que dura más de una semana. Esperanza y Alex regresan al rancho luego de su luna de miel y desentierra el libro de recetas de Tita de las cenizas. Este ejemplar es heredado por su hijo o hija, quien mantiene la viva memoria de su tía abuela cocinando sus recetas. Y con esto concluimos el resumen de Como agua para chocolate.
Si me he dejado algún detalle importante de la obra o tenéis cualquier duda, ya sabéis, me la ponéis en los comentarios. Simplemente como veredicto, Como agua para chocolate no es una de mis novelas favoritas. Me la habéis pedido muchos estudiantes que la resuma y la escuché en audiolibro, que la tenéis en Spotify, está muy bien leída. Pero mi problema con la obra es que me caen mal casi todos los personajes, especialmente Tita y Pedro, a los que considero insufribles, mamá Elena, que es una persona horrorosa. Pero me cae muy bien el Dr. John y también la hermana Gertrudis, me parece que son de los pocos personajes honestos en esta obra. Y bueno, muchísimas gracias por estar allí, otro vídeo más y nos vemos en el próximo. Adiós a todos.